Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy estamos otra vez en Cocina Guaraní. Digo estamos porque tenemos un invitado especial y estoy solo porque Mano hoy no nos acompaña. Les quiero presentar antes que nada un amigo, gran sommelier. No quiero decir el mejor del Paraguay porque después hay riña, de la chore, tu amigo luego, pero es mi amigo y es un gran sommelier. Él se llama Oscar Cachi Olivera. Pasa, Oscar. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, espectacular. Oscar, yo te invité acá para que cocines, te cuento. En serio, bueno. Acá se cocina y se toma. Ya está, bueno, vamos a tomar y vamos a cocinar. Bueno. La gente va a pensar que somos como hermanos, ¿no? Tú medio parecido. Sí, no parece. Yo soy más joven que no parezca, yo soy más joven. Oscar, ¿qué vamos a tomar? Primero se toma, después se cocina. Y vos me dijiste cocina guaraní y yo ahí nomás relacioné la caña. ¿sí? La caña. Que fue lo primero que yo sentí cuando llegué al país, que me investigué sobre qué era la bebida que tanto tomaba el Paraguay. ¿Hasta ahora seguido con la caña o cómo va? No, siempre recaemos en la caña. Y bueno, y la idea es poder hacer, vamos a decir, un símil mojito, una reversión del mojito, ocupando algunos botánicos que tenemos acá, como cedrón capibí, que me gusta mucho. Qué bueno. Que pasamos ahí por la ludera, le compramos. Que el cedrón capibí acá, para que sepa, nosotros normalmente con el tereré le bajamos. Claro. El lemongrass, para que sepan, si alguien conoce, no, pero el que se usa en Europa es blanco. Es blanco porque tapan el tallo, entonces no sale así la parte verde, entonces está bajo tierra ese tallo, por eso es blanco. Claro. Pero es lo mismo, es una esencia de limón muy fuerte. Exactamente, justamente este tallito ese tallo, que queda bajo tierra. Bajo tierra, por eso está manchado ahí con tierra. Sí, señor. Bien. Empezá, Oscar, ¿cómo va nuestro trabajo? Mira, vamos a agarrar unas ramitas de cedrón. Cuidándonos nuestra cristalería, porque tenés una hermosa cristalería. Gracias, Oscar. Lo que vamos a hacer es extraer un poquito la esencia, los aromas de esta hierba. Con cariño, Oscar, ese vaso me regalaron el año pasado a mi cumpleaños. No, sé luego, bueno. Es cristalería de exportación, por lo que conozco. Bueno, sacando un poquito, extrayendo lo que es la esencia, lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito de limón, que es otro producto botánico el cual se ocupa muchísimo acá en el país, en el tereré y en diferentes preparaciones. No salimos de lo que es la caña tradicional, esa de cítrico, pomelo y demás. Nosotros la pasada hicimos con mano así a los paraguayos, hicimos una caña con pomelo y miel. Buena onda. Sí, buena onda. Normalmente se conoce como guaripola acá. ¿Guaripola? Sí. Hay todo un tema ahí con el tema de la guaripola, pero nosotros le llamamos guaripola. ¿Qué le echaste ahora, Oscar? Almíbar, neutro, ¿sí? Siempre le damos... ¿Qué es almíbar para que sepan un poco la gente que no sabe? Los que te siguen a vos, es una receta súper simple que la ocupamos en diferentes, la podemos ocupar en la coctelería, en la cocina, son partes iguales de azúcar y partes iguales de agua. Esa agua puede ser una infusión, a veces jugamos en hacer un té, ¿sí? Bien aromático, entonces con esa base de ese té le agregamos el azúcar. Pero la base es misma cantidad de agua, misma cantidad de azúcar. Misma cantidad de agua, misma azúcar, en este caso este es neutro. Hay muchos chicos que juegan con cedrón, con hibiscus, con diferentes especias para aromatizar su almíbar y el resultado de su cóctel sea mucho más expresivo, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer, me voy a trasladar hacia atrás. Me gusta esto como pinta, Chechera. Vamos a buscar unas roquitas de hielo. El hielo es importantísimo por ahí hacerlo en casa, ¿sí? Si se meten un poquito en internet y empiezan a investigar, está la producción de hielo transparente, que viste que en este caso tenemos nuestro hielo que está transparente, pero hay una burbujita blanca. Esa burbujita blanca es el oxígeno, ¿sí? Que hay dentro del hielo. Cuando preparamos ese tipo de hielos transparentes, lo que nos permite es más resistencia en el trago, entonces estás disfrutando el cóctel todo el tiempo. Se complica acá con esta piedra.
sin romper la cristalería. Sobre todo eso, por favor. ¿Entrará? Entró, muy bien. Eso. Sufre de Erlich. Y para que la gente que ve, pero esa pinza es de cocinar. Claro que es de cocinar porque es de nuestro programa, ¿verdad? No somos acá cauteleros. Si no tuviéramos la pinza de hielo. En realidad yo fallé ahí, pero bueno, la idea era ocupar la pinza y los utensilios. Bien, acá en cocina. Vamos a te perdona todo, Oscar. Siempre la idea de esto es mucho hielo. ¿Viste que le acabo de colocar mucho hielo? Está. El lugar no perdona. O tema de rencoroso. Me encanta. Estuvimos hablando sobre el rencor. Oscar es rencoroso. De eso ya en otro programa vamos a contar. ¿Qué le pusiste, Oscar? ¿Qué es eso? ¿Jarabe? Esto es un poco de bitter. El bitter es bien aromatizante. ¿Qué es el bitter? Para que vos ten en cuenta que la gente que ve no sabe. ¿Qué es bitter? Este producto se ocupa en muchísimos cócteles. Es un bitter que tiene 40 grados de alcohol y tiene más de 150 hierbas. Híjole. Este está apuntado un poquito a lo que es la fase del cacao, que va a interactuar bien con nuestra caña, porque la caña también tiene un paso por madera, tiene un poco de miel, entonces la idea es que sea un cóctel bien aromático. Ahí tenemos el cedrón, el limón, el bitter, pudiste ver que hay un aroma interesante. Muy rico. Y ahora lo que vamos a pasar a... El espirituoso ahora. El espirituoso. Muy bien. ¿Sabían por qué espirituoso? No, porque han explicado. En realidad, en las destilerías europeas en la antigüedad, hace muchísimos y muchísimos años atrás, los que destilaban empezaban a salir humos blancos, ¿sí? Por las casas. Entonces precisamente esos humos blancos, cuando el pueblo los veía, pensaban que eran espíritus. Por eso se llaman bebidas espirituosas, que es donde nace la destilación, ¿sí? En esas casas. Ojalá, vos sabés mucho, Oscar, me gusta eso. Yo estudié. Me gusta aprender, me gusta. Por eso le traigo a Oscar y que explique así por parte. Y me gusta cocinar también. No, pero tranquilo, vas a hacer una sola comida, no es que vas a venir a cocinar siempre. Yo no. Vamos a calmarnos, por ¿sí? favor, dale. No quiero yo perder esa línea. ¿Qué más lleva esto, Oscar? ¿Qué te falta? Vos sabés que tengo mi cuchara en la mochila, que me la olvidé. Acá tenemos una. Mira, acá tenemos siempre en casa, cocina, hay una cucharita. Como en cualquier cocina en tu casa vos tenés la cuchara coctelera, ¿verdad? Claro. Acá lo que hacemos un poquito es refrescar el cóctel, ¿sí? Bien. Nosotros pusimos limón, cedrón, almíbar y pusimos solamente la caña. Lo que permitimos con esto es que se vaya derritiendo un poco el hielo y se mezcle todo bien. Se vaya aguando un poquito más, que el alcohol no sea tan intenso. Y lo que vamos a hacer para terminar es darle un buen toque. Bien ahí. De agua con gas, ¿sí? ¿Cómo se llama este trago? ¿Qué nombre tiene? Yo lo llamaría como una reversión del mojito. Una reversión del mojito, ¿sí? Me gusta. Con botánicos autóctonos, vamos a decir, o que se dan bien, siempre una buena... pero con el pedazo de nariz que yo me mando, ¿tú me vas a entrar a la nariz? No, pues... ¿Cómo hago? Tenemos ahí, una... ¿Cómo hago? Mira la nariz que tengo. No, tenés un perfil griego hermoso. ¿Te das cuenta cómo es mi amigo, verdad? Hermano. Señor. Por favor, espero que lo disfruten. Esto es como para arrancar, empezar a cocinar. Esto para empezar. Vamos a probar, vamos a hacer un cortecito, organizamos esto y ahora cocinamos. Pero primero hay que tomar. Saludos, Oscar. Gracias. Gracias.